Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es y en este canal hablamos de amor, relaciones, corazones rotos y sobre todo, de cómo construir relaciones sanas y duraderas. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por seguir apoyándome. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, la reconciliación amorosa. Sí, ese momento en el que después de un tiempo separados, la chispa vuelve a encenderse y te preguntas si hay una segunda oportunidad. Pero ojo, no se trata solo de desear que la otra persona vuelva, sino de entender qué cosas deben cambiar para que esta vez funcione. Y en concreto vamos a hablar de ese primer paso crucial, quién debe darlo y cómo hacerlo. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana estoy subiendo contenido que te ayudará a mejorar tus relaciones y a entender mejor el complejo mundo del amor. Así que suscríbanse y únase a esta familia. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La pregunta del millón, ¿quién debe dar el primer paso para una reconciliación amorosa? Y la respuesta, como casi todo en el amor, es depende. Pero no se me vayan todavía, porque vamos a desglosar ese depende, para que te quede claro qué hacer en tu situación particular. Lo primero que tenemos que analizar es la razón de la ruptura. ¿Por qué terminaron? ¿Fue por una infidelidad? ¿Por falta de comunicación? ¿Por incompatibilidad de objetivos? ¿O simplemente por el desgaste de la rutina? Entender la raíz del problema es fundamental para saber quién debe tomar la iniciativa. Si la ruptura fue causada por una acción específica de una de las partes, como una infidelidad o una mentira importante, generalmente la responsabilidad de dar el primer paso recae sobre la persona que cometió el error. Esto no significa que la otra persona no tenga que hacer nada, pero la carga inicial de disculparse, reconocer el daño y mostrar arrepentimiento sincero recae sobre el responsable de la ruptura. Aquí la honestidad brutal es crucial. No basta con decir lo siento. Se necesita una comprensión profunda del impacto que la acción tuvo en la otra persona y la disposición a asumir la responsabilidad total. Es vital evitar justificaciones o culpar a factores externos. Un arrepentimiento genuino se muestra a través de acciones consistentes y la voluntad de cambiar el comportamiento que condujo a la ruptura. Pero, ¿qué pasa si la ruptura fue por un problema más difuso, como falta de comunicación o diferencias en la visión del futuro? En estos casos, la iniciativa puede venir de cualquiera de los dos. Lo importante es que la persona que dé el primer paso lo haga desde la honestidad y la vulnerabilidad, sin culpar al otro y reconociendo su propia parte de responsabilidad en la situación. Aquí el yo se convierte en la palabra clave. En lugar de señalar con el dedo, la persona que da el primer paso debe concentrarse en expresar cómo se sintió durante la relación, qué errores cree que cometió y cómo está dispuesta a abordar esos problemas en el futuro. Por ejemplo, en lugar de decir nunca me escuchabas, podría decir me sentía frustrado porque no sentía que mis necesidades fueran escuchadas, y creo que no me expresé de la mejor manera. La vulnerabilidad al mostrarse abiertamente permite que la otra persona vea un lado más humano y empático, lo que facilita la apertura al diálogo. Ahora bien, independientemente de quién dé el primer paso, hay algunas cosas que son cruciales para que ese acercamiento tenga éxito. Primero, la sinceridad. No sirve de nada acercarse a la otra persona si no estás dispuesto a ser completamente honesto sobre tus sentimientos, tus errores y tus expectativas. La otra persona necesita sentir que estás siendo genuino y que no estás jugando a un juego. La sinceridad implica desnudarse emocionalmente. Significa compartir las inseguridades, los miedos y las esperanzas que se tienen sobre la relación. Evitar las medias verdades y ser completamente transparente sobre las motivaciones para buscar la reconciliación. La falta de sinceridad puede ser detectada fácilmente y destruirá cualquier posibilidad de reconstruir la confianza. Segundo, la humildad. Reconocer que te equivocaste, que cometiste errores y que estás dispuesto a trabajar para mejorar es fundamental. Nadie quiere volver con alguien que sigue pensando que tiene la razón en todo. La humildad abre la puerta a la comunicación y a la reconciliación. La humildad se manifiesta en la capacidad de escuchar activamente la perspectiva de la otra persona, sin interrumpir ni juzgar.
Implica reconocer que la propia versión de la historia puede no ser la completa y estar dispuesto a aceptar que la otra persona también sufrió y tiene razones válidas para sentirse herida. La humildad también significa estar dispuesto a cambiar y a comprometerse para crear una relación más equitativa y satisfactoria para ambos. Tercero, la paciencia. La reconciliación no es un proceso rápido. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. No esperes que la otra persona te perdone de inmediato y que todo vuelva a ser como antes. Dale tiempo para procesar sus sentimientos y para decidir si está dispuesta a darte una segunda oportunidad. La paciencia es crucial porque la confianza se ha roto y reconstruirla lleva tiempo. Presionar a la otra persona solo servirá para alejarla aún más. Es importante respetar su ritmo y permitirle procesar sus emociones a su manera. La paciencia también implica estar preparado para enfrentar momentos difíciles y retrocesos en el proceso de reconciliación. Es fundamental no desanimarse ante los obstáculos y mantener una actitud perseverante y comprensiva. Pero, ¿cómo dar ese primer paso? Aquí te dejo algunas ideas. Asterisco, 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 un mensaje sincero, asterisco, asterisco, un mensaje de texto, un correo electrónico o una carta donde expreses tus sentimientos de forma clara y honesta. No te extiendas demasiado, pero asegúrate de que la otra persona entienda que la extrañas y que estás dispuesto a trabajar para que la relación funcione. En un mensaje sincero, es importante evitar la negatividad y centrarse en los sentimientos positivos y en la disposición a mejorar. Evitar reproches o culpas y concentrarse en expresar el arrepentimiento y el deseo de reconstruir la relación. Una carta escrita a mano puede tener un impacto emocional mayor que un mensaje de texto o un correo electrónico, ya que demuestra un mayor esfuerzo y dedicación. Asterisco, 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 una llamada telefónica, asterisco, asterisco, si te sientes cómodo, puedes llamarla por teléfono. Escucha su voz, pregúntale cómo está y exprésale tus sentimientos. Pero ten cuidado de no presionarla ni de ponerla en una situación incómoda. Antes de hacer la llamada, es útil ensayar lo que se quiere decir para evitar titubeos o errores. Durante la llamada es fundamental escuchar activamente lo que la otra persona tiene que decir, sin interrumpir ni juzgar. Si la otra persona se muestra reacia a hablar, es importante respetar su decisión y ofrecerle espacio y tiempo para procesar sus emociones. Asterisco, 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 un encuentro casual, emoticono besos, si sabes dónde frecuenta la otra persona, puedes intentar encontrártela de forma casual. Pero ojo, esto puede ser arriesgado si la otra persona no está preparada. Asegúrate de que el ambiente sea relajado y que tengas la oportunidad de hablar a solas. Un encuentro casual puede ser una buena manera de romper el hielo y evaluar la reacción de la otra persona. Sin embargo, es importante ser respetuoso y no invadir su espacio personal. Si la otra persona se muestra incómoda o no desea hablar, es fundamental retirarse y respetar su decisión. Asterisco, 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 un regalo significativo, asterisco, asterisco, un regalo que tenga un significado especial para ambos, algo que les recuerde los buenos momentos que vivieron juntos. No tiene que ser algo caro, lo importante es el gesto. Un regalo significativo demuestra que se ha estado pensando en la otra persona y que se valoran los recuerdos compartidos. El regalo no debe ser percibido como un intento de comprar el perdón, sino como una muestra de afecto y consideración. Un objeto que evoque un momento especial que compartieron juntos puede ser una buena opción. Asterisco, 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 pedir ayuda a un amigo en común, asterisco, asterisco, si tienes un amigo en común que confías, puedes pedirle que te ayude a acercarte a la otra persona. Que le hable de ti, que le diga que estás arrepentido y que quieres intentarlo de nuevo. Pedir ayuda a un amigo en común puede ser útil para obtener una perspectiva objetiva de la situación y para facilitar la comunicación con la otra persona. Es importante elegir a un amigo en quien ambos confíen y que sea capaz de mediar de manera imparcial. El amigo puede ayudar a transmitir el mensaje de arrepentimiento y deseo de reconciliación de manera efectiva. Recuerda que el objetivo de este primer paso es abrir la puerta a la comunicación, no necesariamente conseguir la reconciliación inmediata. Se trata de mostrarle a la otra persona que estás dispuesto a hacer un esfuerzo y que te importa. Ahora, quiero hablarles de algo muy importante, cuando no dar el primer paso. Hay situaciones en las que por mucho que quieras volver con tu ex, lo mejor es no insistir. Por ejemplo, si la ruptura fue causada por violencia física o emocional, si la otra persona te ha pedido explícitamente que la dejes en paz, o si simplemente sientes que no estás preparado para una relación sana.
En estos casos, lo mejor es respetar la decisión de la otra persona y enfocarte en tu propio bienestar. En situaciones de violencia, la reconciliación no es una opción saludable y puede poner en peligro la seguridad de ambas personas. Es fundamental buscar ayuda profesional para abordar los problemas de violencia antes de considerar cualquier intento de reconciliación. Si la otra persona ha expresado claramente su deseo de no tener contacto, es importante respetar su decisión y no insistir. El acoso o la insistencia pueden ser percibidos como una forma de violencia emocional. También es importante tener en cuenta tu propio valor. No te rebajes, no te humilles y no ruegues por el amor de alguien. Mereces estar con alguien que te ame, te respete y te valore tal como eres. Si sientes que estás perdiendo tu dignidad en el proceso de reconciliación, es hora de dar un paso atrás. La autoestima y el amor propio son fundamentales para construir relaciones saludables. No se debe sacrificar la propia dignidad en el intento de recuperar una relación. Si el proceso de reconciliación está afectando negativamente la autoestima y el bienestar emocional, es importante detenerse y reevaluar la situación. Y hablando de dignidad, un error común es idealizar la relación pasada. Solemos recordar solo los buenos momentos y olvidar los problemas y las dificultades. Antes de dar el primer paso, tómate un tiempo para reflexionar sobre la relación en su totalidad, con sus luces y sus sombras. ¿Realmente quieres volver a esa relación? ¿O simplemente estás idealizando el pasado? La idealización del pasado puede nublar el juicio y llevar a tomar decisiones equivocadas. Es importante recordar que todas las relaciones tienen problemas y dificultades, y que la relación pasada no era perfecta. Antes de intentar la reconciliación, es fundamental analizar objetivamente los problemas que llevaron a la ruptura y evaluar si son superables. Otro error común es obsesionarse con la idea de la reconciliación. No dejes que este deseo consuma tu vida y te impida seguir adelante. Recuerda que hay muchas otras personas en el mundo y que mereces ser feliz, con o sin tu ex. La obsesión con la reconciliación puede impedir seguir adelante y encontrar la felicidad en otras áreas de la vida. Es importante mantener una perspectiva equilibrada y recordar que la vida ofrece muchas oportunidades para el amor y la felicidad. No se debe permitir que el deseo de reconciliación controle la vida y afecte la salud mental y emocional. Por último, quiero recordarles que la reconciliación no es la única opción. A veces, lo mejor es aceptar que la relación ha terminado y seguir adelante. No tengas miedo de dejar ir, de cerrar ese capítulo y de abrirte a nuevas oportunidades. A veces el amor más importante es el amor propio. Aceptar el final de una relación puede ser doloroso, pero es necesario para seguir adelante y encontrar la felicidad. No se debe aferrar al pasado ni vivir en el arrepentimiento. Dejar ir permite abrirse a nuevas experiencias y a nuevas relaciones más saludables y satisfactorias. Ahora bien, todo esto suena muy bonito en teoría, pero ¿cómo aplicarlo en la práctica? Aquí les dejo algunos ejercicios que pueden hacer para prepararse para dar el primer paso. Asterisco 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 escribe una carta, emoticono besos, expresa todos tus sentimientos, tanto los positivos como los negativos. Esto te ayudará a aclarar tus ideas y a entender mejor qué es lo que realmente quieres. Escribir una carta que no se enviará permite liberar las emociones y aclarar los pensamientos sin la presión de tener que comunicarlos a otra persona. Es un ejercicio útil para explorar los sentimientos ambivalentes y para comprender mejor las propias motivaciones. Asterisco 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 habla con un amigo de confianza asterisco asterisco desahógate con alguien que te quiera y te apoye. Pídele su opinión honesta y objetiva sobre la situación. Hablar con un amigo de confianza puede proporcionar apoyo emocional y una perspectiva objetiva de la situación. Es importante elegir a un amigo que sea capaz de escuchar sin juzgar y que ofrezca consejos constructivos. Asterisco 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 haz una lista de pros y contras asterisco asterisco escribe una lista de las cosas buenas y malas de la relación. Esto te ayudará a tomar una decisión más racional. Hacer una lista de pros y contras permite analizar objetivamente los aspectos positivos y negativos de la relación y evaluar si los beneficios superan los costos. Asterisco 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 visualiza el futuro asterisco asterisco imagina cómo sería tu vida si te reconciliaras con tu ex. ¿Serías feliz? ¿O volverían a surgir los mismos problemas? Visualizar el futuro permite anticipar los posibles resultados de la reconciliación y evaluar si es una opción viable a largo plazo.
Es importante ser realista y considerar tanto los aspectos positivos como los negativos. Recuerda que la reconciliación es una decisión importante que debe tomarse con calma y reflexión. No te apresures, date tiempo para pensar y escucha tu corazón. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya sido útil, y que les haya dado algunas ideas para tomar una decisión informada sobre si dar o no el primer paso en una reconciliación amorosa. Recuerden que lo más importante es ser honestos con ustedes mismos, respetar sus sentimientos y tomar una decisión que les haga felices. Para resumir brevemente, recuerden que la decisión de quien debe dar el primer paso depende de las circunstancias de la ruptura. La sinceridad, la humildad y la paciencia son claves para una reconciliación exitosa. Y no tengan miedo de dejar ir si la relación no es saludable o si no estás preparado para dar una segunda oportunidad. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Han intentado alguna vez reconciliarse con un ex? ¿Les funcionó? ¿Qué consejos le darían a alguien que está considerando dar el primer paso? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si te gustó este vídeo, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Recuerda activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.